Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana González, soy católica. La intención de este video es compartirte un conjunto de libros que he leído estos 2 últimos años y que me han ayudado mucho a discernir lo que está pasando. Quisiera compartírtelo. También estos libros me han llevado a investigar más cosas, ¿verdad? Sobre lo que ocurre, no tanto estos libros, también el movimiento en el que estoy trabajando. También pues siguiendo la pista estos mismos temas, pues uno se topa con otros y una cosa lleva a la otra y resulta que todo está concatenado. Quiero vivir mi fe, como muchos católicos que en estos momentos sabemos que estamos pasando por situaciones muy complicadas en la iglesia, y creo que se requiere como hablar de estos temas, ¿verdad? Yo soy una católica más, estoy compartiendo algo que leí, cosas que investigué. Me voy a poner los lentes porque luego no quiero leer mal. Entonces, como te decía, este video puede interesarle a gente católica que quiera vivir su fe con mayor intensidad y que esté preocupado por la situación que estamos viviendo en la iglesia. Este video es largo porque los temas son muy complejos y están concatenados. Además, quiero decirlo todo en un solo video porque luego no quiero que pase como en la lectura del libro de Monseñor Juan Claudio Sanabuja, que lo hice en 12 videos y observo que hay algunos videos que tienen más visualizaciones que otros. Y pues no, la idea es que te quedes con toda la idea del autor completa, no nada más así como que con pedacitos, ¿no? Y aunque aquí te voy a hablar de varios libros, te recomiendo que los leas completos para que tengas tú tu propia opinión al respecto, ¿no? Entonces vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser de ahora en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Antes de continuar este video, quiero aclarar que, así como hay muchas denominaciones cristianas, hay varios grupos de judíos. De ninguna manera digo que los judíos sean malos. Algunos son radicales en el seguimiento de sus creencias y otros no tanto. Algunos se han mezclado con otras razas y otros no tanto. Algunos procuran ser puros en su raza a pesar del tiempo y las situaciones históricas, otros no. Algunos son sionistas y otros no. Es decir, están metidos en la política y ponen todo su empeño en el Estado de Israel. Otros no. Unos quieren el Estado de Israel, otros no. Unos ni siquiera están de acuerdo con la bandera que tiene Israel porque ni siquiera se identifican con ella y la sienten como una imposición. Unos apoyan a los palestinos y otros les hacen la guerra. Los puros desprecian a los mismos judíos impuros. No se trata de meter a todos los judíos en una caja, de ninguna manera. De ninguna manera mi intención es hablar de los judíos, sino más bien del sionismo que está en la política, ¿verdad? Y su tendencia. De eso habla este libro del que te quiero hablar, ¿verdad? Incluso advierto que yo admiro a 2 judíos que en este tiempo han sido muy valientes en defender la vida, la familia y las libertades. Judith Driesman, escritora y conferencista, y Ben Shapiro, abogado y periodista. Gracias a las investigaciones de Judith Driesman sabemos las perversidades que realizó Alfred Kinsey en la Universidad de Indiana, financiado por los Rockefeller. Ben Shapiro es abogado y periodista. Él ha realizado una gran batalla cultural con la razón e incluso ha hablado a católicos y cristianos sobre por qué, de acuerdo al Evangelio, ellos deberían de defender la vida. O sea, imagínate, es un hombre genial, la verdad. En este video vamos a hablar sobre los sionistas que están metidos en la política de los países y buscan hacer crecer el Estado de Israel, el cual fue fundado por la dinastía Rothschild, quienes a su vez pues son sionistas. La dinastía Rothschild, su fundador es Meyer Amschel, 1743-1812, destacado francmasón.
Son dueños de bancos, fortalecieron su riqueza haciendo préstamos usureros a reyes y estados. Ellos establecieron que la moneda se basara en el oro, se caracterizan por no mezclarse con otros, solo con gente poderosa. Si ha habido una guerra, los Rothschild han estado detrás de ella, fomentando el conflicto y financiando ambos bandos. Aunque en la Segunda Guerra Mundial murieron judíos en el Holocausto, no lo impidieron, pero posteriormente aprovecharon exponencialmente esta dolorosa tragedia. Un ejemplo de los medios que manejan es la revista The Economist. Ellos siempre han estado en los grupos más poderosos junto con los Rockefeller, formando el Banco Mundial, la ONU, son miembros y fundadores del Club Bilderberg, club que decide las líneas que deben seguir los gobiernos del mundo. Los Rockefeller son una familia que se caracteriza también por su inmensa riqueza. Están relacionados con sectas satánicas y masonería de la más agresiva, conocidos también por financiar y provocar guerrillas en Latinoamérica con grupos subversivos y golpes de Estado, así como financiar experimentos con seres humanos por medio de la CIA, como el MKUltra, carentes de ética. Se les conoce por haber distribuido droga en el primer concierto de rock Woodstock para generar adicción en los jóvenes y estudiarlos. También se les conoce de patrocinar sectas pseudocristianas en Latinoamérica para debilitar a la iglesia. Asimismo, invirtieron en programas de educación sexual para cumplir con lo planteado por Kissinger, disminuir la población con la esterilización y anticoncepción para acaparar los recursos de las naciones en desarrollo. Los Rockefeller también financiaron a Kinsey en sus experimentos para abusar sexualmente de infantes y con ello justificaron la educación sexual en niños y los anticonceptivos a temprana edad. Los Rockefeller financian el aborto por medio de sus fundaciones. Rockefeller vio a China como un modelo a seguir para el control y reconoció en la tecnología un instrumento brillante para conseguir sus objetivos. Actualmente, quien parece querer suplir esta labor de los Rockefeller es Soros, otro magnate que por medio de su fundación Open Society financia todos los grupos de choque de la sociedad actual con banderas ideológicas que aparentemente tienen bondadosas causas, entre comillas, pero obedecen una agenda que tienen estos globalistas. Por ejemplo, ecologismo, animalismo, veganismo, feminismo, indigenismo, nueva era y lobbies de la ideología de género. Pero aunque Soros financia esto también, los Rockefeller siguen firmes en su misma línea. Este video se llama Conspiración porque hace un año encontré este libro que se llama Conspiración Judía, que llamó mi atención por la sola portada. Está ahí el mazo y la hoz, ¿verdad? Del comunismo, y afuera tiene, bueno, la estrella que representa el Estado de Israel. Pues la verdad es que de entrada me choqueó ver la portada. Esto fue hace como un año y medio que lo vi. A lo mejor pues hay gente muy conocedora de estos temas, ¿no? Pero este libro me abrió la espinita de pensar si acaso tenían algo en común. Yo sé que hay unos que van a decir, ay, novata, ¿no? Pero pues bueno, me llamó la atención la portada, ¿no? Porque pues vemos como el comunismo tiene tanto poder en este tiempo. Y pues no se diga en nuestro país. Y había leído algo en otro libro que se llama Los Amos del Mundo, Están al acecho, de Cristina Martín Jiménez, te lo recomiendo muchísimo. Entonces, me pregunté por qué está ahí la hoz y el martillo. Entonces me puse a leerlo y la verdad es que me impactó, ¿verdad? Esta es la segunda edición y es de 1959. ¿Sí ves? O sea, como que me quedé, ok, 1959. Lo descrito en este libro, ninguna película de aquel tiempo lo había plasmado. Por ejemplo, los detalles del espionaje me parecen muy avanzados y la infiltración en los países, eso me parece escalofriante. Lo vemos ahora en las películas de este tiempo, pero no en 1959. Es impresionante, la verdad es que este libro, te lo prometo que dormía así y despertaba así porque está muy heavy, o sea, está muy impresionante, muy desgarrador. Cuando lo terminé, dije, necesito alimentar el espíritu porque sentía que me lo había robado y me puse a leer Imitación de Cristo de Thomas Kempis, muy recomendable, me devolvió sin duda el alma.
para cualquier persona que quiere seguir a Cristo, ¿verdad? Que quiere enamorarse más del Cordero de Dios, pues aquí Kempis nos ayuda, ¿verdad? Este libro, bueno, cuenta el autor ser un rumano que escapó del comunismo. Investigué un poquito, al parecer Traian Romanescu es un catedrático. Sin embargo, luego investigué un poquito más y había una persona que decía, no, este libro le voló la cabeza a los conservadores y es un libro de, como pintándolo como de ciencia ficción, y como de una persona que jamás existió. Sin embargo, al leerlo, yo creo que lo escribió alguien que era católico y que quería alertar del terror del comunismo, del horror que vivió Rusia. Entonces este libro al parecer en su momento fue un boom, pero como que después se desinfló, ¿no? Como que la gente dijo, nah, no es cierto. Y yo lo leo y se me hace súper actual. No sé si has escuchado de los escritos de los sabios de Sion. Y que mucha gente dice, no, alguien se los inventó, antisemita y no sé qué. Pero esos escritos, cada cierto tiempo, se vuelven a leer porque se van cumpliendo al pie de la letra. Entonces, si te quedas así como que, esto es un plan, una orquesta, una agenda bien planteada y religiosamente seguida. Es decir, con un celo impresionante, porque todo se cumplió. Bueno, aquí así empieza el autor. Cualquier posibilidad de negar las verdades reveladas en este libro voy a incluir en forma íntegra el contenido de las 24 directivas secretas del primer Congreso Mundial Judío que tuvo lugar en Basilea, Suiza, en 1897. Estas directivas constituyen el programa secreto aplicado hoy por la judería mundial y sus instrumentos masónicos, socialistas, comunistas, liberales, etc. Debo llamar la atención de los lectores sobre que el comunismo real, así como es aplicado en todos los países sojuzgados y en todos sus aspectos, se basa precisamente en los consejos comprendidos en estas directivas, que pueden considerarse como un verdadero evangelio del comunismo. Son además una prueba irrefutable de la existencia de la conspiración mundial judaica, con sus fines precisos y sus métodos claramente expuestos. Bueno, continúa, ¿no? Yo no sé si has leído algo de este tipo de... Pero bueno, te lo recomiendo. Yo también, además, está en PDF en internet, lo puedes conseguir. Creo que es la edición anterior a este. Entonces, bueno, algunos puntos clave. Obviamente no te lo voy a leer todo porque son un chorro de páginas y pues no, la idea es hablar de muchas cosas. Hace reflexionar sobre la historia de Rusia. Yo no sé tú, pero yo la verdad, y aquí lo dice, la mayoría de la gente de Occidente piensa que Rusia siempre fue comunista. O sea, como que Rusia, comunista. Rusia, sí. Bueno, es que tienen lo que buscaban, ¿no? O sea, como que querían comunismo, tienen comunismo. Sin embargo, Rusia era cristiana. O sea, como que a mí dije, era cristiana, como que no. Repito, yo sé que a lo mejor pues cualquiera podría decir, bueno, un poquito de historia, ¿no? O sea, pero pues razonas que es cierto que estaban los zares y antes, o sea, que había un pueblo cristiano, pero aquí nos habla que fue exterminado, que fue invadido y todo lo que dice es un copy-paste de todo lo que han estado haciendo los comunistas en otro país, en otro país, en otro país, en otro país. Por ejemplo, la infiltración al ejército. El libro dice que el fundamento de la educación en las escuelas de religión judaica es el Talmud, la Cábala, la Masora y todas las demás escrituras hebreas que propagan la idea de la supremacía judía, preconizando la instalación final del reino mundial judío. Te voy a leer este fragmento del libro. Los hebreos recuerdan que afirmar la inmutabilidad y la inalterabilidad de la susodicha esencia, el hebreo es hebreo cualquiera que sea la nacionalidad con la que se reviste,
El hebreo es hebreo cualquiera que sea el credo político que ostenta. El hebreo es hebreo aun cuando se haga cristiano. La raza para el hebreo está lejos de ser un mero dato biológico o antropológico. La raza es la ley. Está entendida como una fuerza formadora desde dentro y, en cierto sentido, también desde lo alto. Constituye para el hebreo una sola cosa con la raza. La ley no está contenida solamente en la Biblia. Es un grave error creer que el hebraísmo termina en el Antiguo Testamento. Este prosigue con el Talmud. Como su nombre lo indica, es la prosecución o coronamiento. La ley hebraica proclama una diferencia fundamental entre el hebreo y el resto de la humanidad. La ley dice, el hebreo es Dios viviente, es el Dios encarnado, es el hombre celestial. Los otros son terrestres, de raza inferior, solo existen para servir al hebreo. La ley promete al hebreo el dominio universal, al que servirán y se someterán todas las naciones. Yo reuniré a todos los pueblos bajo el cetro de Judá. Yo te daré como herencia las naciones y como dominio los límites extremos de la tierra. Todas las riquezas de la tierra han de pertenecerte. Esta es la promesa, esta es la ley. El regnum hebraico no es abstracto y sobreterrenal, sino que ha de realizarse en esta tierra, teniente a su frente una estirpe bien definida. Y mientras esto no se realice, los hebreos deben considerarse como desterrados y prisioneros. Tales son los términos de la verdadera justicia que sanciona como derecho y como deber para el hebreo. Promover siempre la aversión y la rebelión contra toda forma de orden dominante y de la civilización no hebraica, cualquiera que sea. La misma lógica de la ley impone destruir todo, con cualquier medio para preparar el camino al regnum de Israel. Tú devorarás todas las naciones que tu Señor te indique. Al mejor entre los goim, o sea los no judíos, mátalo. Dice textualmente un conocido paso del Talmud. En el Hegemone Esre, plegaria que todo hebreo debe recitar cada día, se encuentran las palabras como las siguientes: que los nazarenos y los minin, o sea los cristianos, perezcan en un instante, que sean borrados del libro de la vida y de 110 se cuenten entre los justos. Es miopía ver en la acción subversiva y revolucionaria ejercitada en todos los campos y en todos los tiempos, indiscutiblemente por elementos hebraicos, algo que tenga principio y fin por sí mismos. De estos 9 puntos fundamentales se deduce el 10º, a saber que la mayor parte de las posiciones del antijudaísmo están por debajo del verdadero problema. La idea de la raza, de la nación, de la contrarrevolución, del antibolchevismo y del anticapitalismo. Podrán tocar este o aquel sector del frente hebraico, pero jamás darán en el centro. Es decir, aquí el autor nos dice, te podrás entretener peleándote contra el comunismo, ¿no? Pero es nada más como una parte. Podrás hacer acciones contrarrevolucionarias, pero solamente es otra partecita. Podrás pensar que es la raza, pero no, porque volvemos a lo mismo. Aquí dice que hay hebreos cristianos, o sea, supera la misma herencia. O sea, ya hablando del sionismo político, ya ni siquiera les importa si es judío, ¿sabes? O sea, porque lo que importa es cumplir el fin de tener el poder y el sometimiento. Bueno, eso dice este libro. Yo solamente te estoy compartiendo lo que dice el libro. Entonces, bueno, dice más textos, ¿verdad?, de la Biblia que reafirman: tú eres el pueblo santo del Señor y Él pondrá a sus reyes en tus manos, etc. Los gobiernos de los pueblos comprendidos en esta República Mundial y con la ayuda del proletariado victorioso caerán sin dificultad en manos hebraicas. La propiedad privada será sofocada entonces por los dirigentes de la raza hebraica, que donde quiera administrarán el patrimonio estatal. Así se cumplirá la promesa del Talmud, vale decir, la promesa
la promesa de que los llegados a los tiempos mesiánicos poseerán la llave de todos los bienes y de todos los pueblos de la tierra. Las naciones desaparecerán, las religiones declinarán. Habrá de surgir un mesianismo de los tiempos modernos, una Jerusalén del nuevo orden, santamente colocada en el oriente y el occidente. Deberá suplantar al dúplice reinado imperial y papal. Solo ahora ha entrado en acción la Alianza Israelita Universal. No se limita a nuestro culto, sino que entiende penetrar en todas las religiones. Refiriéndose a la Revolución Rusa de 1905, el judío Jacob de Haas escribe en Die Maccabean el mismo año: la Revolución Rusa es una revolución hebraica y significa una vuelta a la historia. Entonces, pues Rusia era católica, ¿verdad? Tenía zares antes de que la invadiera el comunismo. Y aquí nos dice, bueno, te lo voy a decir súper resumido porque es mucha la información que te quiero compartir. Por eso que se cambiaron los nombres a nombres rusos en lugar de nombres judíos para camuflar su identidad e infiltrarse en el ejército. Y comenzar a difundir ideas revolucionarias en el ejército para derrocar al zar y quedarse en el poder. Entonces, pues bueno, esto de invadir el ejército a mí me parece muy curioso porque eso lo hace siempre el comunismo cuando llega a invadir. Por ejemplo, lo han hecho con Cuba y luego Cuba lo ha hecho con Venezuela, metiendo soldados cubanos al ejército venezolano, y luego Venezuela ha venido, ya comunista, ha venido a meterse al ejército mexicano y se empiezan a infiltrar en lo político. Bueno, entonces como es el modo de operar, o sea, como que sí me hizo pensar este libro, ¿no? También de lo que habla es la manera, con tanta hazaña como mataron a toda la familia de este zar que vencieron, que fue de una manera pues, diabólica, o sea, fue feo. Esos detalles son los que a mí me llamaban la atención, ¿sabes? O sea, y luego también hace reflexionar que curiosamente los caudillos de la Revolución Rusa eran judíos, Lenin, Stalin, y luego vemos que Marx también era judío, o sea, como que parece que un impulso más que político, sino como religioso, como un celo por llevar a cabo pues estos puntos, ¿no? Bueno, nos dice este libro que la estrategia es revolución, luego imposición de falsas democracias representativas, entre comillas, y luego se establecería una constitución donde ellos irían cambiando las leyes en nombre del pueblo, una falsa representatividad que terminaría sirviendo al sionismo por medio de la masonería. Entonces, es lo que nos dice, o sea, nos dice que detrás de toda revolución está el marxismo, está la masonería. Como el cuento de la rebelión de la granja, no sé si has leído ese libro, también lo escribió Orwell. Es un cuento, ¿verdad?, de los animales y los puercos, los que habían manipulado a los animalitos para rebelarse, pues escriben las normas y todos al principio, sí, queremos eso, y al final van cambiando poquito a poquito, una palabrita, otra palabrita. El chiste es que ya al final las normas terminan totalmente distintas a como votaron, y eso es lo que pasa, eso es lo que nos ha pasado, hermano. Por ejemplo, en Naciones Unidas, todos al principio, sí, los derechos humanos, y sí, bla, 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 y todos firmando. Y ya poco a poquito con los años le quitan una palabrita, le pegan otra, le cortan, y queda todo mutilado, y volteamos a ver, y así no estaba, ¿no? O sea, bueno, en algunas cosas hay otras que todavía están ahí, la evidencia de que así no era al principio. En nuestras constituciones pasa lo mismo. Entonces, al final terminan escribiendo, decía, todos somos iguales, y luego al final los puerquillos ponen, hay unos más iguales que otros. Entonces te fijas cómo cambian, o sea, como que más iguales, o sea, ahí es el juego de palabras donde terminan unos devaluados y otros más iguales, o sea, con privilegios. Al final de este cuento me llama mucho la atención cómo pone que ya no se distinguen los hombres de los puercos, ya ni la izquierda ni la derecha, o sea, son el mismo.
Aquí en México podemos ver que de un trancazo quieren cambiar 29 artículos de la Constitución. Este gobierno que es comunistoide, o sea, la otra vez escuchaba que Venezuela lleva 27 constituciones. Sí, ves, o sea, ellos van cambiando y... O sea, es importante que lo que nos dice este libro es que ellos iban a infiltrar en cualquier especie de gobierno, no importa si fuera comunista o capitalista, ellos iban a hacer todo lo posible por tomar el poder y se iban a infiltrar por medio de la cátedra, por medio de las artes, por medio de todos los medios posibles, de la economía, de todo, ¿no? Es importante que sepamos que la democracia de la antigua Grecia no se parece a la democracia que tenemos ahora. O sea, antes la votación era del pueblo y eran cargos los que cumplían las personas. O sea, no era no había partidos políticos, con eso te digo todo. Entonces, no había manera de manipular al partido político en una dirección para que sirva a ciertos poderes, ¿no? Por ejemplo, en la democracia de la antigua Grecia aplicaban el ostracismo y quien traicionara a la democracia se iba, ¿no? Pero te repito, allá sí literal el pueblo estaba en las asambleas y el pueblo era el que votaba y el pueblo era el que elegía y el que decía cómo se hacen las cosas y la persona que le tocaba un cargo tenía que cumplir o le podían aplicar el ostracismo, ¿no? Ah, mira, esto se me hace importante. Te voy a leer directamente del libro. Dice: limitaremos al clero y a los clérigos a un círculo tan restringido que su influencia será reducida al mínimo en comparación con la que tenían antaño. Cuando venga el momento para destruir completamente la corte papal, el dedo de una mano invisible mostrará a los pueblos esta corte. Y entonces, cuando los pueblos caigan sobre ella, nosotros, los judíos, nos presentaremos como sus defensores. Por medio de esa maniobra de defensa, penetraremos en el interior de la fortaleza del papado, de donde no saldremos antes de haberla destruido completamente. Esta táctica actual, utilizada por el judaísmo internacional contra la Iglesia Católica, mientras que por una parte los judíos comunistas atacan por todos los medios al catolicismo y al Papa, intentando provocar odio de los pueblos contra la Iglesia Católica, por otra parte los judíos masones del mundo libre, naturalmente no todos, sino los que tienen esta misión, se presentan como amigos del Vaticano y aparentan ser sus defensores, entre comillas, contra diversos ataques a fin de penetrar o colocar a sus consejeros en la dirección de los asuntos del Vaticano. Solamente el rey de los judíos será el verdadero papa del mundo y el patriarca de la Iglesia Internacional. Bueno, esto es de llamar la atención, ¿no? O sea, como que te quedas. Dice: la revolución rusa es una revolución hebraica, también por el hecho de que los hebreos han sido los revolucionarios más activos de la Rusia zarista. Y luego sigue hablando de los cristianos. Dice: los cristianos arrojados de este modo en la categoría de los empobrecidos, todos los cristianos se inclinarán ante nosotros, solamente para tener el derecho a la existencia. Huelga decir que así ocurre absolutamente en los países dominados por el comunismo, pero por acción directa del Estado. La sexta directiva que acabamos de ver no es la doctrina de Marx, Engels y Lenin, etc. Y sin embargo, allí está contenida la acción bolchevique de acaparamiento de los bienes cristianos y la esclavitud de los seres. Para que los cristianos se inclinen ante nosotros los judíos solamente para tener el derecho de existir. Si no se inclinan, pierden incluso ese derecho, para llegar a la destrucción de la industria cristiana. Tenemos que desarrollar la especulación y la debilidad de lujo que devora todo. Sostendremos la demanda para que el aumento de los salarios, aumento que sin embargo no traerá ninguna ventaja a los trabajadores, puesto que provocaremos al mismo tiempo subidas de precios en los productos de primera necesidad, subidas que se deben a la especulación de la agricultura y la ganadería. Más aún, minaremos sistemáticamente y profundamente las posibilidades de la industria, acostumbrando a los obreros a la anarquía y al consumo de bebidas alcohólicas. En todo lo posible, nosotros debemos fomentar el fraccionamiento de las grandes propiedades para que nos resulte más fácil adueñarnos de ellas. Con el pretexto de ayudar a las clases trabajadoras, conviene cargar a los grandes propietarios terratenientes con todo el peso de los impuestos. Cuando esas propiedades en nuestras manos, el trabajo de los propietarios cristianos será para nosotros fuente de inmensas riquezas.
Siendo la Iglesia cristiana uno de nuestros enemigos más peligrosos, debemos trabajar con perseverancia para disminuir su influencia. Conviene pues trabajar con perseverancia para imprimir en la mente de aquellos que profesan la religión cristiana las ideas del libre pensamiento, del escepticismo, del cisma y de provocar discusiones religiosas tan naturalmente fecundas en las divisiones y sectas en el cristianismo. Lógicamente conviene empezar por despreciar a los ministros de esa religión, declarándoles la guerra abierta, determinando sospechas acerca de su devoción y de su conducta privada. Mediante el ridículo y la sátira destruiremos ese respeto propio del Estado y hábito que revisten. El comercio y la especulación, dos ramas fecundas en beneficios, no debe salir de las manos de los israelitas, y ante todo conviene acaparar el comercio del alcohol, de la manteca, el pan, el vino, etc. Pues con estas cosas seremos dueños absolutos de toda la agricultura y en general de toda la economía rural. Nosotros seremos los dispensadores de cereales para todos, pero si sobreviven descontentos ocasionados por la miseria, nos resultará fácil atribuir la responsabilidad a los gobiernos. Todos los empleos públicos han de ser accesibles para los israelitas y así una vez que los hayamos ocupado, sabremos mediante la obsequiosidad y la perspicacia, que son cualidades nuestras, penetrar en las principales fuentes de la verdadera influencia y el verdadero poder. La magistratura para nosotros es una institución de gran importancia, la carrera de los tribunales. Por medio de ella nosotros podemos subyugarlos. Nosotros no debemos descuidar nada que nos ayude a conquistar un puesto distinguido en la sociedad: filosofía, medicina, derecho, economía, política, en una palabra todas las ramas de la ciencia, el arte y las letras. Son un vasto campo en el que hemos de lograr grandes éxitos demostrando nuestras aptitudes. Si el oro es el principal instrumento de poderío en este mundo, no cabe duda que sigue inmediatamente la prensa. Pero, ¿qué puede esta sin el primero? Dado que no podríamos tener todo lo que decimos sin el apoyo de la prensa, conviene que nuestros hermanos tengan el control de todos los diarios en todos los países y de tener mayor sagacidad en la elección de los medios necesarios para dominar las capacidades venales. Nos convertirá en los árbitros de la opinión pública, dándonos imperio sobre las masas. Nosotros dictaremos al mundo lo que el mundo debe creer, lo que debe honrar y lo que debe execrar. Quizás algunas individualidades se levantarán en contra de nosotros, pero las masas dóciles e ignorantes nos prestarán oídos y se colocarán de nuestro lado. Una vez que seamos dueños de la prensa, podremos cambiar las ideas corrientes acerca del honor, virtud, la rectitud, el carácter, asestando el primer golpe a esta institución que hasta aquí se considera sagrada, la familia, que nosotros hemos de destruir. Podremos extirpar la fe y las creencias en todo lo que nuestros enemigos, los cristianos, han venerado hasta este momento, manejando el arma de la fuerza, de las pasiones. Nosotros declararemos la guerra a todo lo que los cristianos veneran y respetan. Cuando uno de nosotros da un paso adelante, el otro lo ha de seguir de cerca, y si su pie resbala, ha de ser socorrido por sus correligionarios. Si un israelita se ve citado ante el tribunal del país donde resida, sus hermanos de religión deben prestarle eficazmente ayuda y asistencia, pero ello solamente cuando fue acusado por obra de conformidad con las leyes de Israel, observa estrechamente y custodia desde hace tantos siglos. O sea, si obra a favor de un cristiano, pues no lo van a defender. La ceguera de las masas, su disposición a abandonarse a merced de la elocuencia tan vacía como sonora que resuena en las calles, las convierte en fácil presa para nosotros. Ha de construir un doble instrumento de popularidad y de crédito. Hemos tenido cuidado al destrozar la influencia de la clase sacerdotal cristiana y provocar así el fracaso de su misión, puesto que de otro modo actualmente podría molestarnos. La influencia de esta clase sobre los pueblos aminora día tras día. La libertad de conciencia ha sido divulgada en todas las formas. Por eso nos falta solamente pocos años para el hundimiento definitivo de la religión cristiana. Mucho más fácilmente derrotaremos a las demás religiones, por las cuales es demasiado temprano para preocuparnos. Comenta el autor, era demasiado temprano en 1897, cuando fueron dadas a la judería estas directivas, pero desde 1917 los judío-comunistas dirigen una persistente campaña para aniquilar a todas las religiones además de la cristiana. En cambio, la hebraica no ha sido ni molestada por los comunistas. La campaña de destrucción del cristianismo
maometismo y budismo se desarrolla actualmente de modo sistemático en todos los países sojuzgados por el comunismo judaico. Difieren solamente la táctica y los métodos utilizados por la judería y por sus instrumentos atiesados. Bueno, mira, este libro de 1959, 1961, la primera edición no sé cuándo salió, pero pues a lo mejor en aquel tiempo era así como que, ¿de qué me hablas, no? Y pues ahora yo creo que llama más la atención, ¿no? Es interesante, ojalá lo puedas conseguir y leer, ¿verdad? Lo curioso es que los escritos de los sabios de Sion siempre se dice que son falsos, pero hace más de un siglo, o sea, se cumplen. Habla de adormecer a los cristianos por medio de vicios, para controlarlos. Y la verdad es que antes el pueblo católico era un pueblo fuerte, era un pueblo que ayunaba, era un pueblo que vivía cuaresmas, donde escondían los radios, los tapaban la televisión. O sea, es cuaresma y es un tiempo de oración, y nos hemos relajado tanto. Es increíble escuchar católicos, o sea, católicos adultos, que dicen, hay que ayunar Viernes Santo, miércoles de ceniza, o sea, y se les hace como si realmente estuvieran haciendo algo del otro mundo, ¿no? Hace tiempo escuché que el FBI había vuelto a sacar los escritos de los sabios de Sion, como para revisarlos, ¿no? Yo no sé si es como para decir, ¿cómo vamos, chicos? Como para notificar su avance, confirmándolo, porque pues no creo que sea para como investigar algo realmente, no lo sé. Especulaciones. Normalmente la gente, muy amante del relato oficial de las noticias, de la prensa, ¿verdad? Que cree todo así, recibe todo como venido de Dios, todo lo que dice pues los medios normales, ¿no? O sea, CNN, Televisa, etc. Por lo general esa gente alega que los escritos de los sabios de Sion son un cuento, un invento antisemita, porque los judíos siempre han sido despreciados, oprimidos, perseguidos. Pero otros dicen que los judíos siempre quieren ser mantenidos por los demás porque se creen una raza superior, y que como siempre quieren intervenir en la política para tomar el control de los estados a donde llegan sin mezclarse, y por ello son vistos como una amenaza, y por ello en repetidas ocasiones de la historia han sido desterrados. Son dos opiniones opuestas. Mucho de lo que dice este libro se confirma con lo que explicó en sus conferencias Yuri Bezmenov, ex agente comunista de la KGB, la estrategia para subvertir la cultura de un país y luego dominarlo. De hecho, Yuri Bezmenov en una de sus conferencias dice que quienes son más fuertes para resistir cualquier invasión cultural son los cristianos, los católicos. Porque abrazar la pobreza cristiana, pero la pobreza bien entendida, porque la iglesia siempre ha sido pobre, como dice aquí el texto de la palabra de Dios, si aumenta el fasto de tu casa, no le des el corazón. Es esa la pobreza, ¿no? Como decía Santa Teresa, dame pobreza, dame riqueza, que a todo Señor te diré que sí. Es decir, los bienes que tenemos, los recursos que tenemos en el momento que tenemos, los usamos para gloria de Dios. Sí estamos claros, siempre tenemos que ayudar a promover, a crecer a las personas que tienen menos recursos, pero Dios no sataniza las riquezas. Entonces lo que dice Yuri Bezmenov es que cuando el cristiano es realmente congruente con su fe, no es una veleta que se pueda seducir o dominar. Y San Agustín decía, bueno, eso lo recordé hace poco que estaba escuchando una prédica de Monseñor Munilla, y él decía que había dos maneras de vencer al cristiano. La primera era atacándolo, matándolo, machacándolo, y la otra era mundanizándolo, seduciéndolo. Y este libro habla mucho de eso, o sea, que nos hemos hecho un pueblo débil, un pueblo frágil, por haber caído en todo lo que se nos daba sin discernir, o sea, todos los placeres. Antes el pueblo católico era muy de la guarda de los sentidos, ¿no? Y ahora es todo lo que venga, prueba de todo, toma todo, escucha todo, ve todo, y envenena toda su alma y se postra, ¿no? O sea, porque es presa fácil de todo. A ver, yo no estoy diciendo que los judíos son malos,
¿sí? Que quede clarísimo, ya lo repetí muchas veces, pero como sé que se nos ha repetido de muchas maneras que hay un odio a los judíos, yo solo quiero como presentarte lo que dicen estos libros y ya tú disiernes, ¿no? Por tu cuenta. Además, empecé el video diciéndote que admiro a dos judíos que han hecho una batalla excelente contra la cultura marxista que se nos está imponiendo, ¿no? Entonces, yo estoy hablando del sionismo, de la invasión en la política de los países. La intención de este video es denunciar un plan global que públicamente se conoce ahora como Nuevo Orden Mundial, el cual es totalmente anticristiano y del cual el sionismo es parte. Este libro también hace mención de que sus enemigos a vencer eran los patriotas, ¿verdad? Todo aquel que ame a su patria. Hay otro libro también muy buenísimo que es de Plinio Correa, se llama Revolución contra Revolución. Y para mí ese libro fue muy iluminador, así como tanto se dice del libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, del libro negro de la nueva izquierda, como nos explica a nivel político, ¿verdad? Cómo mutó, nos explica cómo el comunismo y la izquierda dejaron las antiguas divisiones de obrero-patrón y empezaron a su vez a poner otras divisiones en la sociedad para tomarse de ellas y bueno, manipular a las masas, ¿no? El libro de Plinio Correa a mí se me hace muy esclarecedor porque él denuncia cómo se infiltró el marxismo y todas estas ideas marxistas en la Iglesia Católica. Y él nos habla de aliarnos con otros que hagan actos contrarrevolucionarios, aunque no sean católicos, ¿verdad? Con gente patriota. Por ello, los patriotas pueden ser un buen aliado para defender la civilización cristiana, para defender la antropología. Vemos una tendencia a provocar la migración, cómo Soros ha invertido para que más migrantes sigan saliéndose de sus países. Es decir, se genera la pobreza. En lugar de promover a la gente, de ayudarla dentro de su propio país a que se desarrolle con sus recursos, etc., no, o sea, hay que sacarlos. Entonces, pues no crece su país ni tampoco crecen ellos porque llegan a otro lugar para seguir siendo pobres, ¿no? Y truenan la economía del otro país. La idea de esta migración que se busca es que los pueblos pierdan su propia identidad y que ya no luches por la soberanía. Es decir, si primero, por ejemplo, podemos ver Europa, ¿no? Que primero promovieron muchísimo el aborto, ahora ya con una tasa de natalidad a veces hasta invertida, y luego trae migrantes, y entonces estás usurpando, estás invadiendo esa población sin armas, la gente paga sus propios abortos, la gente se aniquila sola, se aborta, se castra, y esta misma gente que se aborta y se castra va a tener que pagar la estancia de migrantes, ¿verdad? Entonces se abren las puertas a los migrantes, se va diluyendo la cultura cristiana. Algo que también menciona Salvador Borrego en su libro de la Guerra Mundial, este es otro libro, nos cuenta de que también el éxito sionista fue enfrentar a las naciones cristianas entre ellas. Es decir, comenta que era más lógico que Inglaterra, Francia, Estados Unidos se aliaran con Alemania contra el comunismo, que era el enemigo en común, a que apoyaran y financiaran a Rusia comunista, ¿no? O sea, como que eso... Salvador Borrego dice que eso fue una victoria del sionismo porque culturalmente tenían más afinidad todos estos países cristianos. Pero como lograron derrocar todas las coronas, antes el rey con su ejército defendía aquellas cosas que afectaban en la doctrina, ¿no? Por lo general, sí es una realidad que lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial lo hemos bebido de las películas. Y eso lo dice tanto Salvador Borrego, lo denuncia como en este libro. O sea, sí es cierto que piensas Segunda Guerra Mundial y solamente piensas en lo que hubo en los campos de concentración, donde murieron judíos y cristianos y gente con discapacidad, etcétera, ¿no? O sea, pero sí
es lo único que tenemos en nuestra memoria sobre la historia. Yo nunca he visto una película que te hable de los gulags, que eran los campos de concentración que había en Rusia. En Rusia se mataron a millones de cristianos, millones de personas, o sea, impresionante. De eso no hay películas, eso es algo de llamar la atención, porque tú pones Segunda Guerra Mundial y es lo único que se habla, ¿no? O sea, toda vida es valiosísima, toda vida, y toda persona y toda cultura tiene derecho a vivir. Toda persona tiene derecho a vivir, no importa su religión. Y precisamente también esa intención tiene este video, porque estamos siendo masacrados por lo que creemos. La otra vez escuchaba una conferencia del padre Castellani y él decía que entre más judío es un judío, más incompatible es con el cristiano, porque tiene que asumir el Talmud, y entre más cristiano es el cristiano, más incompatible es con el judío, porque resolverá como San Pablo, después de predicarles y ver el rechazo a Jesús como el Mesías, pues se dedicará mejor a evangelizar a los paganos, ¿no? Para salvar a aquellas almas, porque el que no quiere aceptar a Cristo, pues no quiere aceptarlo y punto, ¿no? Como dice el evangelista San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Este libro describe la tortura de un obispo. Es escalofriante. Yo me dio muchísimo asco cuando estaba leyendo este libro, asco por como que se te revuelve la panza por tanta crueldad, ¿no? O sea, como que por todo lo que dice, no, o sea, es impresionante. Me frustraba mucho decir cómo es posible que tantos cristianos hayan sufrido tanto y que siguen sufriendo. Y el tormento del cardenal Mindszenty. Dice, para los católicos que ciegamente se hacen de amistad con el sionismo, voy a incluir aquí el pasaje del contenido de una cinta magnetofónica registrada por los comunistas durante el tormento del cardenal Mindszenty, por los 3 doctores judíos Weil, Keleman, Balaza, en una habitación del segundo piso del número 60 de la calle Adraszi, sede de la Policía Secreta de Hungría, en Budapest. El registro se hizo durante el famoso proceso puesto en escena por los judeocomunistas de Hungría para justificar el encarcelamiento del cardenal. La cinta magnetofónica fue sacada de Hungría a Austria por un policía que asistió al suplicio del prelado católico y después huyó del país. Todos los detalles suplementarios de este tormento han sido facilitados por este excomunista que renunció a su ideología después de haber visto de lo que son capaces los judíos a los cuales él servía. Sus declaraciones se encuentran en poder de las organizaciones anticomunistas húngaras. He aquí el relato. Desde la altura del techo de la cámara de tortura, una cortina negra cubre las paredes. No hay ventanas. El techo está alumbrado por la luz verdosa de una lámpara de neón. En un rincón está colocada una palmera. En el centro de esta habitación se halla un sofá. El sofá está rodeado por 3 médicos, Weil, Keleman y Balaza. En el sofá está el cardenal. Weil se inclina sobre el cuerpo, levanta uno de los párpados, observa. La pupila aún rígida no reacciona. Balaza acerca una butaca y se sienta. Coge la mano exangüe del cardenal, toma el pulso. Keleman. El trance dura desde hace 16 horas. ¿No es un coma? Balaza pone la mano sobre el tórax. El pulso es poco débil, pero rítmico. El corazón funciona satisfactoriamente. Ahora llegamos al grado inferior del derrumbamiento físico, sin amenazar la vida. Sin embargo, esto es el periodo de colapsos inesperados. Keleman. Sería penoso. Silencio. Lentamente se inclina encima de la cabeza, lo mira. La cara está rígida, blanco azulado. Las orejas y los labios son blancos. Parecen transparentes. Weil. ¿Cuánto azúcar contenía la sangre ayer? Era muy inferior a la normal, contesta Balaza. Keleman. Este cuerpo es ahora el ataúd viviente de un alma muerta. Weil. Han exagerado un poco abajo. Toma el pulso. Todo está bien. Vamos a activar un poco el corazón. Comprendo que está impaciente el departamento.
Llevan 9 días trabajando y el material no es lo que esperaban. Hay demasiadas negativas. En el fondo no llegan a sacar nada de él. Hace un movimiento hacia el cuerpo. Keleman: es verdad. Falta este cambio interior que solo él hubiera podido proporcionar. El sello de la autenticidad sobre las confesiones. Lo que el departamento no puede conseguir a pesar de todos sus esfuerzos. Balaza: creo que han fijado el proceso demasiado pronto. Llevarlo ante el público sin madurar sería absurdo. Whale: diremos nuestras palabras en este término. Hace falta tiempo. Tengo que componer el nuevo yo del cardenal. Todavía ni yo veo claramente. No conozco los tipos de sacerdotes. Es una tarea sumamente delicada. Caballeros, estamos trabajando en el terreno más maravilloso del médico y de la psiquiatría. La revolución nos ha dado la posibilidad de demostrar a las masas sobre un príncipe de la Iglesia que el alma es una ficción. Antiguamente la Iglesia había prohibido la disección del cuerpo muerto y ahora hemos logrado efectuar la vivisección del alma de un cardenal. Ahora penetramos en el inconsciente, en el yo de siempre. Nuestra tarea es la extracción de la llamada alma del cuerpo humano sin el trastorno físico del sistema nervioso y de la actividad cerebral. Gracias a la cantidad de las experiencias soviéticas, hoy estamos aquí en un terreno seguro y nos podemos apoyar sobre resultados considerables. El cardenal, su mano derecha se desliza, suspira profundamente. El desmantelamiento del alma en el físico viviente sería más correcto decir afinar nuevamente o penetrando más profundamente la instalación de un nuevo yo en el físico. Es la victoria de la moderna biopsicología soviética. El cardenal, su cuerpo empieza a estremecerse, su respiración es más rápida y violenta. Wade levanta el brazo deslizado. Me parece que ya ha pasado la crisis. Por lo visto, los labios se colorean. Aparece sudor en la frente. Empieza el avance hacia el umbral de la conciencia. Desarrolla un gran esfuerzo. Keleman: el yo quiere nacer. Esto es. Keleman: ¿y tiene recuerdo de este sentimiento? ¿Quién? No sé cómo debería llamarle. Riéndose: creo que tiene dificultades que no sabe cómo llamar al sujeto. Difícilmente podríamos llamar paciente a tal enfermo artificial. ¿Culpable? ¿Ingenuidad? ¿Individuo? Tampoco, pues se trata precisamente de la crisis de su personalidad. Llamémosle simplemente ejemplar de experimento. Al fin y al cabo, es igual que se trate de un cardenal o de una rana. Pues, ¿tiene un ejemplar algún recuerdo de este sentimiento? Tiene en general el sentimiento de que está haciendo con él una experiencia terrible a la que no puede sobrevivir. Observen que hace poco nos miró con una cara lívida y vacía. Ahora lo anima la ola de la vida. Se abren sus ojos. El cardenal mira con la profundidad terrible de la rígida pupila abierta. Jugando encima de los ojos. No ve. La perturbación de la vista es un síntoma natural, pero la regeneración es rápida y casi completa. Me parece que vuelve a estar consciente. Naturalmente, esto es una oscilación encima y debajo del umbral de la conciencia. Estamos en la tierra de nadie, entre los dos yo. Después de fundar el procedimiento médico, es un psiquiatra quien toma la decisión. El efecto de los impulsos eléctricos aplicados durante el trance se puede sentir mucho tiempo. Una inestabilidad muy particular, cierto estado místico del yo. Aniquilado se presenta al afinamiento. Las ondas eléctricas del cerebro presentan grandes oscilaciones. El de temor se siente como mirando a través de una lupa. Es un estado muy especial de semiconsciencia. El modo de sentir se vuelve completamente irreal. Hay que conducirlo hacia una nueva realidad. El cardenal con voz débil: hace frío. Ha llegado. Creo que el registrador, magnetófono, funciona ya al lado. Acerquemos el micrófono. Pongámoslo muy cerca. Balaza saca un caballete de micrófono de detrás de la palmera y lo coloca en la cabeza del sofá. Está bien.
y ruego al doctor Kellerman que haga apuntes. El cardenal suspira profundamente. Whale mira su reloj y toma el pulso. Luego, mirando en los ojos abiertos del cardenal, le dice en voz alta: ¿me ve? El cardenal calla. Whale, ¿se siente mal? Yo soy el médico, todo va bien. Hemos pasado lo difícil. El cardenal dice: está oscuro. Whale, está cansado, ¿verdad? El cardenal murmura algún recuerdo lejano. Tenebrae, factae, sunt super terram. Whale, ahora tiene que fortalecerse un poco, mañana podrá ya comer. ¿Qué es lo que le gusta? El cardenal calla. Whale, su eminencia, me permite el respeto tradicional. Me gustaría que se acostumbrara a mi presencia si no fuera tan extraño. Mire, la vida del mundo está fijada sobre nosotros. Es delicada la tarea que tenemos que llevar a cabo. En una palabra, tendría ventaja si tomara apoyo en mí, si no fuera hostil. Si no come, recibirá glucosa mediante una aguja. Tiene miedo de esto, ¿verdad? Con una risa fina. No tenga miedo. No me gusta la brutalidad, especialmente con un intelectual. Balaza acerca una mesita del quirófano de detrás de la palmera. Whale, ahora tengo que estimularle un poco. Coge la jeringuilla que le tiende Balaza y, elevándola hacia la luz, inyecta un poco de líquido. Necesita fuerza. Encaja la aguja. Para que podamos tener miedo, necesitamos fuerza. Enseguida se pondrá más despierto. En realidad, todo lo que pasa con él le aparece como una visión, una cabalgata de reminiscencias. Los recuerdos vuelven al antiguo cuerpo, como a un antiguo piso en el que ha venido a vivir un nuevo inquilino. Allí ven al nuevo inquilino que se aleja confundidos. El cardenal, un suspiro atormentado, le abre los labios. Oh, estar enterrado vivo en el cuerpo. Whale, intranquilidad, hipoglemiaca. Pero es el momento en que se pone en marcha la nueva orientación y podemos empezar el afinamiento. Ya atiende y se puede concentrar. Se acerca al cardenal. Está más despierto. Ve, quiero ayudarlo. Es ahora las nuevas circunstancias. ¿No conoce la situación aquí? ¿Oye lo que digo? El cardenal. Lo oigo. Bien, charlaremos un poco, ¿le parece bien? Usted es sensible, yo soy un hombre con tacto. Me gustaría que nos mantengamos en ese plano. De todas maneras, el alma del sacerdote es más sensible. Su conciencia es diferente. Otros son los pesos y otras las medidas. Usted vive en ilusiones. Quisiera conducirle a la realidad. Me gustaría libertarle de las ilusiones, o si no puede vivir sin ellas, le daría nuevas ilusiones. Usted ha concentrado en sí la fuerza de las masas, de una manera misteriosa. Usted es una llave de las masas, y esta llave de oro se halla aquí ahora. La tenemos a la mano. Le digo francamente que queremos utilizar esta llave. El cardenal, ¿qué desea de mí? Whale, tiene que transformarse. Con su voluntad quebrantada, no es capaz para ello. Más con los instintos que le quedaron, se opone a ello. El procedimiento de investigación quiere ser lo más suave posible con usted. Esto es nuestro interés común. Fuera, en el país, creen quizás ahora que usted está de pie en agua fría y que le obligamos a comer pescado salado. ¿Cuánto me gustaría a mí alimentarle con miel? Siempre hay que tener presente la meta. Con el cardenal, la meta no es de vengarnos por la Inquisición. Hay que enseñar al cardenal a las masas se nutren de él. Hay que disecarlo ante las masas para que caiga de pie en el aserrín. He aquí el león que vomita fuego. El cardenal murmura: me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa el mal. Whale, no piense que sea un lapsus lo que dije. El cardenal, estad despiertos y rezad. Whale, ahora morirá usted con alegría por su convicción. El cardenal, solo puede ocurrirnos lo que el Señor permite. Whale, nosotros cuidamos de su vida, la Iglesia le nombrará a usted mártir, originaría nuevas leyendas entre las masas. No seamos sentimentales, usted no será mártir, se quedará con la vida y no correrá sangre aquí. Será difícil dar una definición al martirio donde el cuerpo sigue viviendo y el alma se desangra. El cardenal, el alma es soplo de Dios. Whale,
Si me obliga a ello, el nuevo reconocimiento será aterrador. ¿Piensa usted que si penetro debajo de la corteza encuentro allí el infinito? Se extrañaría si viera cuán pronto toca el fondo la sonda. ¿Qué hay en el fondo del medio antiguo de la vida? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Sapo? El misterio está aquí, mire, estos frasquitos. Estos dan el alma que hace retorcerse al cuerpo encadenado. Enseña ampollas en la mesita del quirófano. Esta producirá un agitador, esta un asesino, esta un concupiscente. ¿Dónde está Dios? El cardenal. Et eritis sicut di. Güey. Y aquí está su nuevo yo. El cardenal. ¿Qué desea de mí? Güey, ríndase. Tengo que hacer aparecer en usted otro yo. Compasión, el poder, la posibilidad están aquí. Se acabó la teoría. Levántese. El cardenal se sienta en el sofá. No veo. Güey. El reflector, el Júpiter. El foco proyecta con fuerza los ojos abiertos y rígidos del cardenal. Emite un grito de dolor. Los tres médicos se ponen las gafas negras. Solo ahora se da uno cuenta de que un personal está trabajando detrás de las cortinas. El cardenal habla despacio con voz baja. Los ángeles caídos. Güey. Si Jesús ha podido expulsar a un diablo del cuerpo humano, ¿no piensa que nosotros podemos alojar a Satanás en el cuerpo humano? El cardenal. Protégeme en las horas de la soledad y de la opresión, Jesús mío. Güey. Levántese, no rece, vaya hacia la luz. El cardenal. Ciego a causa de la atropina, avanza con los brazos tendidos hacia adelante. Güey, no vacile, no quiera parecer un cadáver vivo. Usted puede soportar esto. El príncipe de acero de la iglesia, el alma que rige a millones de hombres, está en mis manos. No quiero humillarle. No hago de usted un sátiro. El objetivo de la cámara le mira a usted detrás de la cortina. No quiero hacerlo bailar, la danza de los poseídos. Podría sacarle unas tomas y proyectarlas dentro de una hora para sus curas y su pueblo. No lo hago. No quiero una confesión de usted ni una firma, sino un comportamiento. Tiene que predicar un nuevo evangelio. Mincenti. Judas no llora hoy, después del asesinato, y Caín no se destierra. La masa es nuestra. El cardenal desfilará ante la masa gritando mea culpa. A la derecha de Wade está Balaza, a su izquierda Keleman. El cardenal está de pie delante de ellos, Wade con fuerza azotadora. Inclínese ahora, delante de nosotros, inclínese profundamente, como si se inclinase delante del sacramento. El cardenal cae al suelo sin ruido y Balazan y Keleman le llevan hasta el sofá. Wade lo sigue. Tal cuerpo ascético es muy resistente. Tiene grandes reservas de fuerza, ayunos, vigilias, noches sobre el suelo frío de la iglesia. El cardenal, de los ojos quebrantados, corren lágrimas. Wade, inclinándose sobre él muy cerca. Dios le ha abandonado, ¿comprende? El cardenal, Eli, Eli, lama sabactani. Balaza, llama a Elías, el cardenal. Creí que sería tu arma, Jesús mío. Pero si tú no me proteges con tu mano, ¿qué soy yo, Señor? Güey, cúbranle, todavía habla, pero está inconsciente. Compondremos el material para el tribunal mañana o esta misma noche. El cardenal con voz débil. Por lo que he luchado, se lo tragan las olas. Mi pobre pequeño pueblo. Güey, esto ya no es interesante. Pueden desconectar el micrófono. El cardenal. Da pacem domine in deibus y citis. Ocúltame de ellos, Señor, estoy muy cansado. Güey, seguiremos a medianoche. Desconectad. El cardenal. Ilumina tu luz. Todo es parecer, ilusión. Tú solo eres la realidad, Jesús. Continúa el autor. Creo que los católicos se dan perfectamente cuenta de lo que son capaces sus amigos sionistas cuando tienen la ocasión. Como te decía cuando estaba leyendo este libro, justamente fue el año pasado. Y realmente me sacó de base porque te digo que de plano me puse a leer Kempis porque para recuperar el espíritu, porque sí está muy este libro es muy fuerte, especialmente cuando vas viendo que muchas cosas coinciden. No sé, o sea, está de pensar, vale la pena reflexionar en esto.
Pero me quedé pensando que esa tortura se parecía mucho a la que describe o la novela de Orwell, que también es, bueno, la novela de Orwell es una denuncia, ¿verdad? No es como un cuentito X, sino que es una denuncia de un excomunista, periodista, que quiere alertar también a las personas de lo que puede llegar a ser el comunismo. Y entonces, pues ya ves cómo lo torturan tanto psicológicamente como físicamente. También en Orwell dice que a los intelectuales era a los que torturaban de esa manera tan diabólica, ¿no? O sea, porque lo que querían era que renegaran. O sea, en el caso de Orwell de 1984, que renegara de su razón, que renegara de sus pensamientos, que renegara de la verdad, que negara todo lo que él pensaba. Y acá en la descripción de la tortura del obispo también es una obsesión para estarle diciendo al obispo: entienda, el alma no existe, deje de nombrar a Dios. O sea, bien diabólico. Y ahí en esta tortura mencionan que, o sea, que le inyectan cosas para provocar que él actúe violentamente o que actúe de una manera, o sea, como para enloquecerlo, ¿no? Bueno, continuando con lo que dice este libro, dice que cuando la masonería capta a cristianos o católicos, los usa, y ya que le han servido en el puesto que tenían o lo que sea, los matan porque les estorban. Sí, los cristianos o católicos siempre son vistos como de segunda, porque nunca los dejará subir a la cúspide más alta, nunca les revelarán toda la información, y una vez que les hayan servido, pues no son ya de confianza. Este libro dice que los medios de comunicación están en manos de los judíos para pervertir a los cristianos y para hacer de ellos un pueblo frágil. Dice que controla los gobiernos de izquierda y de derecha, que manipulan a la gente con la palabra democracia, haciéndoles creer que ellos gobiernan, pero en realidad quienes toman las decisiones es el sionismo internacional. En este libro, el rumano que lo escribió dice: el Estado comunista se adueñó hasta de la música allá en Rusia, de los temas clásicos que ellos tenían, que el Estado los editó para que cantaran al Estado comunista. Nos habla del espionaje, ¿verdad? De las grabaciones que tenían en las casas de los cristianos, la infiltración a otros países para cambiarse la identidad a la hora del espionaje. Los que defendieron Rusia fueron llevados a los gulags, a los campos de concentración, como traidores, y bueno, la mayor parte de la gente no conoce qué son los gulags, pero te digo, lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial, pues nada más es sobre los guetos, que es muy doloroso. Eso fue horrible, o sea, repetimos, lo que hizo Hitler estuvo mal, eso que quede clarísimo, pero también estuvo mal lo que hicieron la otra parte. La historia está contada solo de un lado, es lo que nos dice Salvador Borrego. Son miles y miles las películas que hablan del holocausto nazi, lo cual fue horrible, pero no hay películas que hablen de los campos de concentración comunistas, no hay películas que hablen de los millones de cristianos que han muerto en manos del comunismo. Para los medios solo existen víctimas de un lado y de otro no. Mira, lo curioso es que siempre cuando se habla de fundamentalismo solamente se nos tira a los cristianos. Los católicos somos fundamentalistas, evangelizar es proselitismo, es atacar, y no, la verdad es que el que quiere creer, cree, y el que no, pues no. O sea, los ateos siempre han vivido en la civilización cristiana y nadie los obliga a creer. El que quiera creer, que crea, y ciertamente en los países, por ejemplo, musulmanes, no hay ateos. O crees o crees. Entonces, la libertad de los hijos de Dios respeta a los otros, pero en estos tiempos el menos respetado es el cristiano. Entonces, sí es como de llamar la atención la obsesión que tienen los comunistas y la gente de izquierda para establecer sus ideas. O sea, sí parece que lo hacen como fundamentalistas religiosos, pero con un celo de destruir a costa de lo que sea. Bueno, una realidad es que cuando Hitler estaba cazando judíos,
muchos intelectuales huyeron, eso lo sabemos todos en la historia, ¿no? Y muchos catedráticos se fueron a las universidades de Estados Unidos y empezaron a propagar las ideas marxistas. Yo sé que este libro puede sonar a ciencia ficción. Yo realmente creo que lo escribió un rumano católico que huyó del comunismo. No sé si era catedrático, no sé qué era, pero son muchos detalles. Se me hace muy aventajado su tiempo y pues sabiendo las consecuencias del comunismo, o sea, en ese aspecto todo, tiene razón. La novedad es lo que habla, ¿no?, del sionismo. También hay otra cosa que dice este libro, dice que el Estado buscaba hacer otra iglesia paralela. El mismo Estado ruso hizo sus seminarios y para adoctrinar a los seminaristas y que fueran de acuerdo a sus ideologías de comunismo, ¿no? Entonces, después los sacerdotes ya no eran de confianza, ya eran más bien traidores del pueblo. Les pintaban dedo a los mismos cristianos, ¿no? Y esto lo vemos que ocurrió también en Francia, en la Revolución Francesa. También en Francia se quiso hacer una iglesia de acuerdo al Estado. Y en China ahorita están viviendo algo muy parecido, ¿verdad? Ahorita el Estado chino quiere escoger quién va a ser obispo y quién no. En Nicaragua parece que hay algo similar también. Y bueno, el comunismo siempre ha querido tener una iglesia servil al Estado. Y la iglesia auténtica siempre sufre persecución. Bueno, nos describe todas las veces que han sido desterrados los judíos de algún lado, de alguna población, que han sido muchas veces. Y dice que siempre es por lo mismo, que siempre es porque quieren ellos llegar al poder. Entonces se les descubre que quieren como dar como un tipo golpe de Estado o que están metiéndose en las decisiones políticas y se está vulnerando la soberanía de la nación, entonces terminan siendo desterrados. Aquí nos habla de cómo papas pues quemaron públicamente el Talmud, ¿verdad? Por lo que te digo que dice, por ejemplo, dice que violar a una cristiana no es pecado, que mentirle a un cristiano no es pecado, que matar a un cristiano no es pecado, porque estamos hechos para servirles. Eso es lo que dice el Talmud. Luego también el autor dice, la única discriminación que existe es ser antisemita, pues pero no hay nunca se ha dicho, este es anticristiano, este es antibudista. Entonces, bueno, otro detalle que comenta el libro de la conspiración judía, habla sobre un senador norteamericano que denunció infiltración de judíos marxistas al gobierno norteamericano. Y yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto. Y lo busqué y encontré lo siguiente. Vamos leyendo aquí, dice, Joseph Raymond McCarthy fue un senador republicano estadounidense por el estado de Wisconsin desde 1947 a 1957. Durante sus 10 años en el Senado, McCarthy y su equipo se hicieron famosos por sus investigaciones sobre las personas en el gobierno de los Estados Unidos y otros sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo infiltrados en la administración pública o el ejército. Hasta febrero de 1950 lanzó una acusación pública contra 205 supuestos comunistas infiltrados en el Departamento de Estado, pese a que no pudo demostrarlo en ninguno de los casos que se trataron en el Comité del Senado para Relaciones Internacionales en enero de 1953, y gracias a la mayoría republicana obtuvo la presidencia de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, donde se iniciaron las comparecencias de funcionarios de la administración. McCarthy instigó una cruzada anticomunista, titulándose defensor de los auténticos valores estadounidenses. Las actividades de McCarthy no llevaron a ninguna condena ni a la apertura de causas penales por espionaje. Sin embargo, algunas comunicaciones interceptadas por el ahora desclasificado Proyecto Venona indican que algunos de los individuos que McCarthy investigó sí pertenecían a asociaciones comunistas clandestinas. Bueno, y ya para concluir sobre este libro dice
Cualquiera podría preguntarse, ¿a dónde llegaremos? La respuesta no es fácil. Si el mundo no judío continúa impasible y no organiza su defensa, acabaremos todos en un gigantesco infierno comunista. Esta no es una profecía, sino una realidad que ya existe en Asia y en media Europa. Solo hay un camino para salvarse al mundo de ese negro destino, paralizar totalmente y sin vacilaciones la acción política judía. Bueno, hasta aquí te voy a hablar de este libro. Entonces luego empecé a pensar, dije, bueno, si estos detalles coinciden con la historia, con el presente, entonces pensé en la gente que gobierna mi país actualmente. En México desde Juárez gobierna la masonería, o sea, siempre ha estado lleno de masones nuestro gobierno mexicano. Cuando se permitió una oposición de partido era para darle por su lado a la sociedad, es decir, ya el hartazgo era tal, entonces de esta forma, pues la gente iba a seguir confiando en la democracia mexicana. Y sabían que su tarea era, como bien lo hacen, infiltrarse después. Entonces, el inicio de este partido que fue oposición en aquel tiempo tenía ideales católicos. Y se han venido infiltrando, ¿verdad?, los enemigos en su modo de operar. Sin embargo, me entró la espinita respecto del sionismo, ¿verdad? Y busqué al azar. Dije, a ver, fulanito, sotanito, no le puse mucho énfasis, ¿verdad? Porque, pero encontré dos personas de ascendencia judía que tienen cargos muy importantes en el gobierno en turno. Entre ellos está Sheinbaum, Claudia Sheinbaum y Gatell. Su abuelo huyó de Franco en España. Bueno, y en esta otra, mira, simplemente en esta imagen, en esta foto podemos ver, ahí están otra vez comunismo, sionismo y masonería juntos en una sola imagen. Sheinbaum, quien trabaja a favor de la agenda globalista de la ONU, pro migración, pro agenda de género, pro feminismo, pro ambientalismo, es decir, el nuevo marxismo. Ella mandó destruir un templo católico aquí en mi país. Entonces, bien sabemos que López Obrador es masón 33, pero todo esto puede ser coincidencias. Te invito a investigar de tu país, a lo mejor también tienes otras coincidencias ahí gobernando. Y bueno, en el libro de Cristina Martín Jiménez, Los Amos del Mundo, dice que en el Club Bilderberg hay 2 mexicanos. No dice cuáles. Entonces, Alberto Bárcenas menciona que desde 1614 los Rosacruces, quienes son la base de los masones, se basan en la cábala judía, se dan a conocer como una fraternidad a las élites intelectuales y quieren la reforma de todo el ancho mundo, la demolición de la iglesia y acabar con la Casa de Austria. En aquel tiempo, 1614, dejar el mundo como estaba antes de Adán. Eso lo tienen escrito y está la evidencia histórica. Es decir, si no quieres creer en el libro de la conspiración judía, en el que nos alerta de las directrices en Suiza, pues está este otro hecho histórico que es todavía mucho antes, 1614, 100 años antes de que se fundara la masonería en 1717. Entonces, los Rosacruces son el proyecto fallido de la masonería antigua. Actualmente en la masonería existe el término caballero Rosacruz. Entonces, 1117 nace la masonería, el rey Luis XV los denunció y en 1738 el Papa Clemente XII los denuncia. En 1751 el Papa Benedicto XIV los condena con pena de excomunión y pide ayuda al brazo secular, porque en esto se pierden no solo las almas, sino la demolición de los estados. Hermano, desde 1751 este Papa ya lo denunciaba y en efecto han logrado anular la soberanía de los estados porque están infiltrados en todas partes. Anteriormente recordamos que los reyes, por doctrina, defendían hasta con el ejército. Sin las coronas queda el camino abierto a la masonería. Entonces luego ya venía el pensamiento ilustrado totalmente anticristiano. En 1926 se hizo pública la ley Calles, es decir, una ley que perseguía a todos los creyentes. Anacleto González Flores muere en abril de 1927 y en 1928 José Sánchez del Río, que es el niño mártir que le torturaron bastante para que renegara
de su fe. Son vidas súper interesantes, te las recomiendo, ¿verdad? Que las estudies, especialmente en estos tiempos donde muy probablemente pues viviremos algo muy similar. En 1934, Plutarco Elías Calles dio el grito de Guadalajara. Escucha lo que dice. El 20 de julio de 1934, el general Plutarco Elías Calles, considerado el jefe máximo de la revolución, acompañado del presidente electo Lázaro Cárdenas y el gobernador del estado de Jalisco, Sebastián Allende, desde el balcón central del Palacio de Gobierno, pronunció un discurso conocido como el Grito de Guadalajara, en el cual expresó: la revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores. Me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores. Y, desgraciadamente, la escuela en muchos estados de la República y en la misma capital está dirigida por elementos clericales y reaccionarios. Al día siguiente, el Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara Federal de Diputados presentó el proyecto de reforma al artículo 3º constitucional, en el cual se proponía la educación de carácter socialista. Entonces, bueno, ¿te fijas? Este hombre era masón, este hombre era el presidente que estaba persiguiendo a todos los cristianos en México, y mira, el pensamiento masónico siempre es el mismo. Otra declaración que nos debe de clarificar mucho el panorama de lo que estamos hablando es la de Emilio Portes Gil, este otro presidente, en la misma tónica, masón también, celebrando un concilio masónico, declaró: la lucha contra el clero no se inicia, es eterna. Se inició hace más de 2000 años. Mira, esto se escribió sobre Anacleto González Flores. Él fue un mártir mexicano que derramó su sangre por defender la fe. Dice: Anacleto no es un apologista, es un cristiano sin complejos, dueño del coraje suficiente para defender metódica e inteligentemente la libertad de la Iglesia en dos niveles: arrebatar a los revolucionarios el argumento de la popularidad de las leyes y destruir la raíz ideológica del laicismo con la educación católica, la instrucción religiosa, la prensa y la palabra. Y esto decía Anacleto, fíjate qué interesante. 3 son los enemigos de la patria: la masonería, el protestantismo y la revolución. Oraba a diario porque por el ambiente que se veía, él sabía que tarde o temprano le podían matar. Entonces él decía: yo sé que no soy digno del martirio, pero oraba por el día de su muerte. Señor, que te sea fiel, que mi último grito en la tierra sea mi primera alabanza allá en el cielo. Viva Cristo Rey y la Virgen María de Guadalupe. Y por eso rezamos el Ave María, que ruegue por nosotros a la hora de nuestra muerte. Yo no sé cuántas Aves Marías has dicho en tu vida. Ojalá sean muchas para que no te falte oración en el momento de tu muerte, pero tenemos que estar preparados. La Guardia Nacional Cristera defendía Dios, patria y libertad. Entonces te fijas cómo siempre hay esas dos: los que quieren destruir la patria, los que quieren borrar a Dios de la historia y hacernos esclavos, y el pueblo de Dios que defiende esas libertades que Dios nos dio y amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que cueste, con todo lo que implique, sin importar el qué dirán. Aquí en México, en el tiempo de la persecución religiosa por aquel presidente Plutarco Elías Calles, muchos cristianos perdieron la vida por defender su fe, por defender el derecho a la libertad religiosa. Típico de los masones, esa historia no se cuenta, esa historia se quiere borrar, pero siempre hacen lo mismo, hermanos. Cuentan su relato histórico y se quiere aniquilar siempre a la Iglesia.
Mira esto que Brenda del Río denunciaba el 16 de marzo en el canal Viva Cristo Rey. Es sobre una feminista colombiana. Ella vive aquí en México. Se llama María Heréndida Cruz Villegas y está trabajando para la ONU en la cuarta visitaduría de género de derechos humanos, agenda prioritaria calificada por derechos humanos. Quiere establecer el aborto y el género por medio de temas de la comunidad indígena. Porque así es la izquierda y así es este tipo de globalistas que quieren, por medio de los pobres y de los frágiles, imponerte toda su agenda ideológica. Entonces, esta mujer es de las pioneras de Católicas por el Derecho a Decidir, que de católicas no tienen nada porque son aborteras, ya lo ha denunciado muchas veces la Iglesia Católica. Y bueno, se basa en escritos feministas, promueve la realización de políticas a favor de la migración, y estas vienen a la par del aborto en pueblos cristianos para reemplazar la población en turno. Ya en esta cuarta visitaduría se está contemplando políticas de derechos para los migrantes, porque van a destruir la población mexicana después de que se aborte lo suficiente en el país para reemplazar la población, como está pasando en España, como ocurrió en Europa. Por eso esta cuarta visitaduría está previendo los derechos de las afromexicanas, porque van a traer gente de África y bueno, aún no están aquí, pero pues las van a traer, ¿no? Entonces, bueno, esta historia ya se repitió, esto ya ocurrió en Europa. ¿Por qué? Porque la guerra es mal vista. Entonces, cuando una sociedad se aborta a sí misma, se castra, se disminuye la población financiada por ellos mismos, queda vacío el territorio y entonces, pero es una programación, ¿verdad? De años. O sea, en realidad no. Había un político que decía, en la política no hay coincidencias, y si existe una es porque fue perfectamente planeada. Es decir, descaradamente lo dice en público y no captamos. Entonces, bueno, después les han empezado a invadir el territorio europeo. De esta manera se diluye la sociedad, se diluyen los valores, las creencias, la religión, lo que te identifica, y se hace una masa que depende totalmente del Estado, tanto económicamente como de identidad, porque cuando llegan las personas migrantes a otro país lo que quieren es pues portarse bien, cuadrarse para que les den ahí como que la nacionalidad, ¿no? Y pues no se van a atrever a hacer revueltas, y la gente que queda subordinada al pueblo que llegó. Entonces, porque siempre entran con políticas muy favorables, porque ellos son los pobres, ¿verdad? Entonces vienen, empobrecen al otro país, dejan a su país que se empobrece más, porque por lo general los que viajan son los más jóvenes, y aquel otro país se queda sin esperanzas de desarrollo. Bueno, entonces volvemos a esta mentada cuarta visitaduría que nos comparte Brenda del Río, y habla de que los derechos sexuales reproductivos y el derecho a las mujeres es un pendiente de la agenda democrática hacia la igualdad sustantiva. Brenda del Río nos explica esto debido a que aquí en México, bueno, estamos ahorita con la alerta de que pues nos quieren imponer muchas cosas en nuestra Constitución, que atacan la libertad religiosa muy agresivamente, que desean imponer el aborto, desean quitar el derecho a los padres de educar a sus hijos. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Pero pues es un trancazo que con 29 artículos que quieren modificar, por este gobierno que tenemos comunista presente, pues por eso quieren avanzar su agenda rápidamente. Que volvemos a lo mismo, la agenda global desdibuja a las izquierdas y derechas, ¿no? Pero, pues, la izquierda siempre va a ser mucho más funcional para ellos, porque de ahí viene, de ahí nace. La conclusión de este escrito de la mentada cuarta visitaduría se burla de la Iglesia, se burla del Vaticano y también se burla de los creyentes mexicanos, y acusa al Vaticano y a la doctrina de la fe. Pues esto es lo que están trabajando 2020-2021, lo puedes buscar en internet.
Y pues recuerda cómo gritan las feministas, se va a caer mientras queman templos. Siempre todo tiene el mismo tinte anticristiano. Todas las revoluciones siempre son anticristianas. Por eso estamos llamados a ser contrarrevolucionarios. Entonces, bueno, Alberto Bárcenas menciona que las guerras civiles en España fueron organizadas en las logias. La matanza de religiosos de 1834 y de 1835. Martirizados, torturados y profanados después los cadáveres, los frailes vagando en las calles como pordioseros porque les expropiaron los conventos. Si te fijas, esto de expropiar a la iglesia, aunque sean bienes que hayan sido donados por los mismos fieles, les encanta a los masones. Quitarles toda influencia a la iglesia, desterrarnos y despojarnos de todo, les encanta. Lo hacen en un país, lo hacen en otro y siempre repiten la misma operación. Y son disciplinados, hermano, disciplinados. Lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar. Y siempre van en una misma dirección. Y si te fijas, hermano, siempre la manera de martirizar y de torturar a los cristianos es muy similar. Es cruel, es con mucha hazaña, con mucho odio, es diabólica. Y como nos enseña el catedrático Alberto Bárcenas, historiador, experto en masonería católico, él nos dice, detrás de cada revolución están los masones. Y eso debemos de tenerlo bien claro nosotros los católicos, hermano. No son como de la nada, sino que están orquestadas por los enemigos de la iglesia. No sé si supiste cómo martirizaron a Sor Apolonia en España. Fue una de las madres superioras de las Hermanas Carmelitas de la Caridad desde el año 1925. Cuando estalló la Guerra Civil Española, en particular las jóvenes novicias y las hermanas enfermeras. Fue la última en abandonar la casa y se escondió en los domicilios de su círculo de amistades. Finalmente fue capturada por los milicianos del POUM, Partido Obrero de la Unificación Marxista. Se encontraba en la Casa General de Cataluña. La persecución religiosa la sorprendió en esta ciudad catalana, donde estaba preocupada de encontrar refugio para sus religiosas. ¿Ves? Ahí están otra vez los marxistas. Siempre van de la mano, siempre van de la mano. Comunismo, masonería, comunismo, masonería. Y si te fijas, estamos hablando de 1936. A la par, es decir, España vivió muchas guerrillas civiles orquestadas por los enemigos de la iglesia. Y como siempre vemos, una vez que toman el poder, se acaban las revoluciones, se acaban todas esas manifestaciones destructoras con tal de llegar al poder y tumbar a las personas que están y tumbar a las personas que fueron elegidas por la gente. Bueno, entonces fue capturada en septiembre de 1936 y enviada a la terrible checa barcelonesa de San Elías, bajo control de la CNT-FAI, que ocupaba el edificio que hasta el comienzo de la guerra había sido precisamente un convento religioso de las Clarisas. Permaneció durante varios días en este edificio, torturada, sometida a insultos, golpes y privaciones. El 8 de septiembre, uno de los responsables del edificio, apodado El Jorobado, en compañía de otros 3 milicianos, la trasladaron al patio central. Una vez allí, fue desnudada completamente y se le propuso apostatar para salvar su vida. La religiosa se negó y los milicianos la colgaron de un gancho que habían instalado en una de las paredes. Ese gancho se usó en numerosas ocasiones para dar muerte de manera salvaje a los presos allí detenidos. La madre Apolonia fue aserrada viva, es decir, que le cortaron sus miembros, hermano, viva. Y después de descuartizar su cuerpo, los restos fueron echados a los cerdos de la checa. Otros testimonios coinciden en explicar la misma versión. Fue hecha prisionera, llevada por los milicianos a una checa, la desnudaron y la llevaron a un patio. La ataron muñecas y tobillos y fue colgada de un gancho a la pared del patio. Con un serrucho la cortaron. Ella rezaba y rogaba por sus asesinos. Estos luego dieron su cuerpo a comer a unos cerdos que tenían allí,
que al poco tiempo los mataron y los comían y vendían diciendo que era chorizo de monja. Hermano, ¿qué podemos decir aquí? No podemos estar viviendo en una burbuja diciendo, no, no nos va a pasar nada. No, aquí la Virgencita. No, es que los poderes del infierno no prevalecerán. Sí, hermano, es cierto que los poderes del infierno no prevalecerán, pero la iglesia somos todos y la iglesia siempre ha sido perseguida. Yo lo que quisiera que reflexionáramos es si realmente estamos dispuestos a dar la vida como estas personas por Cristo. Imagínate mientras te cortan el cuerpo estar bendiciendo a tus enemigos. China ha estado transcribiendo la Biblia a su antojo, de modo que se le honre al Estado. Esta Biblia es la que debe de tener todo creyente en Cristo. Y actualmente China, con su gobierno, dirá actualmente quiénes van a ser los obispos en China. Es decir, se está brincando al Vaticano. Ahora, ¿sabías que en los últimos años hemos vivido la mayor masacre de cristianos en la historia? Es decir, no ha habido otra época, hermano, donde hubiera más mártires por Cristo. Pero eso ni siquiera los medios de comunicación católicos te lo dicen. Es un silencio sepulcral. De vez en cuando sale una noticia por ahí, oremos por los cristianos perseguidos. Fin de la nota. La historia oficial está contada nada más por un lado, hermano, pero la verdad es que un pecado muy grave en estos tiempos es opinar sobre el sionismo, porque siempre te dicen antisemita y todo comentario te acusa de antisemita. Entonces, fíjate quién te gobierna, aquel de quien no puedes hablar. Pero se dice todo en contra de los católicos y cristianos. O sea, la gente habla, mata, destruye a los cristianos y nadie dice nada, porque son católicos. Siempre es la misma estrategia. Jamás he dicho que matar a un judío está bien, jamás lo he dicho. ¿Ves? Tengo que justificarlo porque estos temas a veces se vuelven imposibles de hablar, por tanto que nos taladran en la cabeza, ¿no? Una sola versión de la situación, que a veces es imposible hablar, ¿no? Porque la etiqueta está inmediatamente. La tendencia de los medios y el silencio hacia la masacre contra los cristianos es horrible, o sea, es literalmente una realidad de todos los días. ¿Sabías que hay países en África donde no pueden ir a la universidad los cristianos por ser cristianos? Que están marcados o porque tienen un nombre cristiano. ¿Sabías que en México sigue siendo uno de los países más peligrosos para los sacerdotes? ¿Sabías que el grupo más perseguido en el mundo actualmente y discriminado son los cristianos? Todos los que creen en Cristo, católicos y cristianos. La otra vez estaba leyendo algunas noticias de lo que hacen con los cristianos, que quedan en manos de los musulmanes radicales, los yihadistas. A una señora le quitaron a su hijo, lo secuestraron. A ella la dejaron en una parte sin dejarla comer por varios días. Después le dieron a comer una carne extraña y cuando terminó de comerla le dijeron que se había comido a su hijo. No quieres escuchar este tipo de noticias, ¿verdad? Es más agradable no enterarse. Como dice ese texto de la Biblia de Isaías, como para no verle, ¿verdad? Cuando habla del siervo doliente que está todo desgarrado, dice, ay no, o sea, como no nos gusta ver el sufrimiento real. ¿Cómo ven películas de masacre, de guerras, y se envenenan la mente, pero viven desconectados de la realidad, totalmente desconectados y pervertidos? Bueno, también otra noticia, una señora, varios yihadistas violaron a su hija de 9 años delante de ella y ahí la tenían detenida viendo cómo hacían lo que querían con su hija y la mujer bramaba, lloraba, pero no podía hacer nada porque la tenían detenida. O sea, ella por más que quería defenderla, no pudo. A los cristianos los crucifican, los destierran, han desterrado a millones. ¿Sabías eso? Probablemente no. Ahora, les dicen que son aliados de Israel, ¿verdad? Porque son cristianos, entonces los matan. Les culpan de este mentado bicho. Todo tipo de persecución han sufrido. Pero ¿sabes qué? Ellos dan testimonio.
Y aún en medio de la guerra, ellos van a misa, aunque les adviertan que hay un carro bomba en la entrada. ¿Y sabes qué dicen? No hay mejor lugar para morir que el templo. Fíjate, esa es congruencia, hermano. Aquí, ¿cuánta gente lleva un año sin pisar un templo porque no se quiere contagiar de un bicho que, hermano, o sea, estamos para llorar de veras? Irak es la tierra de los profetas y de los primeros cristianos. Allí Santo Tomás evangelizó. Y ahí habitaban los cristianos antes de los musulmanes. Los musulmanes son una mezcla de judíos con arrianismo. El arrianismo es una herejía del cristianismo. Entonces, se juntaron herejes con judíos y formaron a los musulmanes. Y entonces empezaron a crecer los musulmanes y ahora empezaron a invadir todas las tierras cristianas. Bueno, ahora estoy diciendo años atrás. Había naciones enteras que eran cristianas y ya han sido invadidas por los musulmanes. En Irak, unos dicen que queda el 3% de habitantes cristianos y otros dicen que el 8%. Como quiera, hermano, pues es una tierra que era de cristianos. No tienen derechos civiles y no nada más en Irak, o sea, en Pakistán, en Nigeria, en China, en Venezuela, en Afganistán, están matando a los cristianos todos los días están sufriendo persecución. Y nosotros acá, escuchando cómo ondean sus banderas de todos los colores y llorando porque dicen que tienen una persecución masiva a los cristianos, hermano. Pero tú ahí andas haciendo segunda a todo este plan globalista. Bueno, espero que no. Fíjate que un dato curioso sobre los cristianos perseguidos es que ellos dicen, aquellos que han sido secuestrados y luego han logrado escapar o han sido liberados o rescatados, ellos mencionan que las personas que les secuestraban no les entendían su idioma, es decir, eran extranjeros. Y no sé si sabías que hay un reclutamiento de terrorismo, de misma gente de otros países para participar en este tipo de matanzas, que realmente estas guerras son financiadas. No es tanto que sean por diferencias religiosas, sino por un financiamiento y un propósito de fondo. Como no sé si te ha tocado escuchar a la religiosa argentina Guadalupe, que ella está pues alertando sobre lo que pasa en Siria. Y ella habla de que en Siria antes convivían todas las religiones sin ningún problema. Es decir, estas guerras las provocan con sus propósitos políticos para exterminar cristianos y además ganar territorio. Pero realmente tratan a los cristianos como una plaga. Yo, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque mucha gente piensa, de mi país especialmente en México, piensan como que no va a venir la persecución porque está la Virgen de Guadalupe. Piensan que no va a venir el comunismo porque está la Virgen de Guadalupe. A los israelitas les pasó eso. A los israelitas ponían toda su confianza en el templo de Yahvé, y decían, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Y los profetas les decían, conviértanse a la palabra de Dios, cambien su corazón. Y Dios manda a Jeremías a que les hable a los que están en el templo, no a los que andan de parranda, no, a los que están en el templo. Pero no se convirtieron porque su confianza estaba en su templo. Pues vinieron, los desterraron, les destruyeron su templo y pues de ahí el destierro, ¿no? Algo también les pasó cuando se llevaron el Arca de la Alianza. No sé si recuerdas esa batalla que dijeron, vamos a llevarnos el Arca de la Alianza como un amuleto de buena suerte, hermano. Pero sin conversión del corazón. No podemos estar queriendo cosificar a Dios y manipularlo a nuestra manera. Eso también nos puede pasar a la Iglesia Católica. Fíjate, hermano, hay quien cree que por ver la Rosa de Guadalupe está haciendo algo bueno en su día. O sea, imagínate, esa novelucha de cuarta es puro veneno para tu cerebro, puras tonterías. Y luego ya te ponen a la Virgen como si fuera una hada madrina de los deseos.
y ya te cumple el capricho a las gentes que ni se convierten. O sea, cuando la Virgen dijo, hagan lo que Él les diga. Y cuando Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen, hay una condición. Ay, qué mala onda es Jesús que condiciona su amistad. Hermano, ya derramó su sangre por ti antes de que tú nacieras. Todo está dado. Te abrió todo su corazón. Y nada más, hermano, porque traes un crucifijo o porque de vez en cuando te apareces en misa o porque tienes una imagen de la Virgen de Guadalupe y ya, no, soy súper católico. No, hermano, no. Referente a esto que te digo, sería bueno que leyeras Jeremías 7 para que te des cuenta que Dios lo que quiere es la conversión del corazón. Para vencer al enemigo hay que convertirse y es una batalla de todos los días. Bueno, no sé si leíste esta novela de la que te digo de Orwell, de 1984. Es que esa novela la escribió un periodista que era comunista y, o sea, se decepcionó totalmente del comunismo al ver todas las tonterías que hacían y todos lo demonios que son. Entonces él escribió novelas para alertar a la gente, más que novelas era para alertar, pero sabe cómo somos que nos gustan los cuentitos. Entonces, cuando están torturando al protagonista, le ponen su mayor miedo, que son las ratas hambrientas, para que le coman la cara. Pues ya él ya reniega de su amor, ¿no? Y entonces cumplen su cometido, ¿verdad? Van cumpliendo. Lo que quieren es que la persona se aniquile en lo que cree, en su ser, en lo más íntimo, para controlarla. Mira qué coincidencia que muchos de los que he mencionado aquí pues son periodistas, ¿verdad? Es decir, personas inquietas que no se quedan con una sola versión, apasionados de la verdad, que preguntan y consiguen la respuesta del relato, dan en el clavo, van al lugar de los hechos. No sé si supiste quién fue el padre Trampitas o el padre Tapitas. Él fue un sacerdote mexicano que fue a las Islas Marías a vivir como un preso para llevar el evangelio a los prisioneros allí. Vivió como un preso más, o sea, comía lo mismo que ellos, tenía un cuartito como ellos, todo igual. Él, en la persecución cristera de México, en Aguascalientes, torturó sacerdotes en la catedral, los latigueaba y, de hecho, su madre, que era católica, en el lecho de muerte, le dijo, hijo, ¿para qué quieres la vida si no es para Cristo? Porque su madre le había descubierto unos planos que tenía para demoler la catedral. Entonces, pues imagínate, o sea, su mamá estaba descorazonada por su hijo, ¿verdad? Que estaba sirviendo a la perdición. Entonces, antes de morir, su madre le dice, ¿para qué quieres la vida? Es decir, le está diciendo, eres mi hijo, te amo tanto, pero tu vida no vale si no es para Cristo. Eso es una mujer cristiana, hermana, porque lo mismo vemos en Macabeos cuando esa mujer, en la persecución del pueblo de Dios, esa mujer que le dice a sus hijos, hijo, yo no te formé en mi vientre, fue Dios, y a cada uno les aconseja que derramen su vida para Dios, que no caigan en la tentación del enemigo, que no caigan en faltar a Dios. Entonces también yo recuerdo en un documental de los cristeros que vi un testimonio de una señora que tenía varios hijos, no recuerdo el número, pero el chiste es que ellos salieron y estaban en el tiempo, bueno, de la persecución, y le regresó uno y le dijo que habían matado a sus hermanos por creer en Cristo, y ella le dice a su hijo, hijo, ¿y a ti qué te faltó? ¿Qué te faltó para morir por Cristo? Cuando uno tiene la conciencia de que lo más supremo, alto y hermoso es derramar la sangre por Cristo, entonces es un honor, hermano. Entonces, realmente la vida de aquí es nada, es nada. Decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, y los santos se desesperaban por querer ya estar en la gloria de Dios. Bueno, continuando con el testimonio del padre Trampitas,
Es un testimonio muy hermoso. La otra vez vi que estaba en YouTube, qué bueno que lo subieron. Todavía lo puedes escuchar ahí. A partir de esas últimas palabras de su madre, le bastaron para convertirse y se arrepintió de todos sus pecados. Ingresó al seminario para consagrar su vida a Dios.